Museo Británico. Museo o almacén de botín colonial. La verdad que ocultan. En este vídeo revelaremos cómo el museo acumuló 8 millones de objetos y que solo el 1% está en exhibición. Además, cuáles son los 5 objetos más reclamados por sus países de origen que exigen su devolución. E igualmente el escándalo de 2023 en el que se descubrió la desaparición de 2.000 piezas vendidas en eBay. Y asimismo porque el museo se niega a devolver los objetos y la ley británica que lo protege. El Museo Británico, fundado en 1753, es el museo público más antiguo del mundo y uno de los más visitados, con 5,8 millones de visitantes estimados en 2023. Pero detrás de sus majestuosas galerías neoclásicas se esconde un oscuro secreto colonial. Más del 80% de sus piezas más valiosas fueron saqueadas, compradas bajo presión o adquiridas en circunstancias dudosas durante la época del Imperio Británico. Sus tesoros más controvertidos son, por ejemplo, la piedra Rosetta de Egipto, robada tras la derrota de Napoleón. Esta pieza es la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios y data del 196 a.C. Los soldados franceses la descubrieron en 1799 durante la campaña napoleónica. Tras su derrota, los británicos la exigieron como botín de guerra en 1801 en el Tratado de Alejandría. Egipto la exige desde 1980, pero el museo alega que es patrimonio universal. Otro de estos objetos son los mármoles del Partenón de Grecia. Estos son 75 metros de frisos del templo de Atenea del 447 a.C. Lord Elgin, embajador británico, los arrancó del Partenón de 1801 a 1812 con un permiso dudoso del Imperio Otomano que ocupaba Grecia. Posteriormente los transportó en barco, dañando irreparablemente varias piezas. Grecia los reclama desde 1832. En 1924 el primer ministro griego propuso un préstamo, pero el museo se negó. También están los bronces de Benín de Nigeria. Estos son 900 placas de bronce del siglo XVI perteneciente al tesoro del reino de Benín. Tropas británicas incendiaron el Palacio Real en 1897, masacraron a miles de personas y se llevaron 4.000 objetos. Nigeria los exige desde 1960. En 2022, Alemania devolvió parte de su colección, pero el Reino Unido se resiste. También está el Huaca Nananay de la isla de Pascua. Este es un moai de 2,5 toneladas sagrado para el pueblo Rapa Nui. En 1868 el HMS Topaz lo arrancó de Orongo sin consentimiento. Lo ofrecieron a la reina Victoria, quien lo donó al museo. Chile, que administra la isla de Pascua, lo reclama desde el 2018. E igualmente está el cilindro de Ciro de Irak. Esta es la primera carta de derechos humanos y data del 539 a.C. Fue hallado en 1879 durante excavaciones británicas en Mesopotamia o Irak. Irán también lo reclama, pues Ciro el Grande era persa. Las tácticas de adquisición del Museo Británico van del saqueo al regalo. Por ejemplo, botín de guerra es la piedra Rosetta de Egipto, tomada tras derrotar a Francia. También mediante excavaciones coloniales, arqueólogos como Austin Henry Layard desenterraban tesoros asirios como en Irak y los enviaban a Londres. E igualmente por donaciones forzadas, reyes locales cedían artefactos bajo presión militar como en Etiopía en 1868. E igualmente por compras a traficantes. El museo admitió en 2023 que 1.500 piezas griegas y romanas en su colección fueron robadas y vendidas por redes ilegales. El Museo Británico también cuenta con escándalos recientes como las 2.000 piezas perdidas en el calificado como el robo del siglo en 2023. Se descubrió que un empleado vendió en eBay joyas romanas y griegas durante 10 años. Solo 350 piezas, es decir, el 1%, fueron recuperadas. El Museo Británico, en su acta de 1963, prohíbe devolver objetos salvo por votación parlamentaria. Los países que reclaman al Museo Británico son, por ejemplo, Grecia, los mármoles del Partenón, Egipto, la piedra Rosetta, Nigeria, los bronces de Benín, Isla de Pascua, el moai Huaca Nananay y Etiopía, los tabot sagrados. Solo a este último país se le han devuelto en 2005 11 objetos. El Museo Británico cuenta con 8 millones de objetos, pero solo 80.000 son exhibidos, el resto está oculto en bóvedas. Menos del 10% de las piezas provienen del Reino Unido.
Y asimismo, más de 200 países exigen repatriaciones, pero el museo solo ha devuelto 110 objetos. Geoffrey Robertson, abogado de derechos humanos, dijo un día que el Museo Británico no es un museo, que es el mayor centro de tráfico de arte del mundo.